entramos a la etapa donde podríamos generar una conversación entre las personas acá presentes, si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer a cada uno de los expositores. Entonces es un buen espacio para realizarlo. ¿Sí? Lo que no entiendo es que en una época se hizo el bachillerato. Por ejemplo, aquí la compañera mía, Rosa, hizo el bachillerato. En el caso mío, yo no hice bachillerato. Entonces lo quitaron, lo impusieron, lo quitaron y ahora lo vuelven a quitar. Entiendo que con base al estudio toman esa parte humanista, de que hay una desigualdad, que parece solo la gente que estaba en el área urbana era la que tenía mejor nota y que estaba en mejores colegios. Entonces, bueno, ahí se está aplicando la parte humana. Lo que no entiendo es por qué antes lo habían quitado, con base a que lo quitaron antes, cuando yo no lo hice. ¿Alguna otra consulta para hacer un bloque de conversación? Sí, bueno, don Miguel, interesantísimo su ponencia, interesantísimo. Yo soy de estudios clásicos también. Me llamó poderosamente la atención la figura del sofista, y usted decía al principio que en efecto el sofista era mal visto en aquella Grecia, pero finalmente nosotros los docentes somos productos de ese sofismo, ¿no? Y gracias a los sofistas damos clases hoy y recibimos pago por eso. Entonces sí me gustaría que ampliara un poco más, quedó clarísimo la importancia que han tenido, que ampliara un poco más sobre esa figura del sofista y su papel en esta construcción del humanismo, finalmente, como tal. Una última consulta para este bloque. Sí, bueno, la exposición de don Miguel, fabulosa, me pareció excelente. Me gustaría, si se pudiera integrar dentro de su exposición un poco el aporte del budismo y de toda la filosofía oriental dentro del humanismo, que pienso que hay una vertiente muy fuerte en eso. Bueno, tal vez aclarar un par de aspectos. En primer lugar, el estudio solo contribuyó a plantear unos datos. La decisión no fue tomada de manera exclusiva en este estudio, sino fue uno de las investigaciones que aportó al Consejo Superior de Educación. En segundo lugar, cuando el bachillerato se elimina en 1973. Fue la última vez que se hizo bachillerato, pero ese bachillerato es muy diferente al que se inició en 1988. El bachillerato de 1973 era un bachillerato que se aplicaba de manera diferenciada en los diferentes colegios. Es decir, los exámenes los hacían el cuerpo de docentes de determinado colegio. No era en este sentido estándar, sino que era un bachillerato que tenía unos criterios más o menos comunes nacionales, pero era finalmente aplicado de manera particular. Entre otras cosas, ¿verdad? Hay que recordar que en esa época el acceso al sistema educativo era mucho más restrictivo que el que tenemos después de 1988. ¿Verdad? El crecimiento del sistema educativo nacional, llamamos la cobertura, digamos, tiene una expansión fundamentalmente ahí entre los 70, 60, sobre todo 70. Entonces, todavía se podría de alguna manera aplicar una prueba con esas características. Ya en el 88, cuando se vuelve a reincorporar, a instalar el examen de bachillerato, viene ya con otra concepción, con un carácter mucho más normativo, es decir, de carácter nacional, estándar, y que perseguía fundamentalmente otros criterios, ¿verdad? Que era, básicamente respondía a las políticas educativas latinoamericanas de calidad de la educación o educación de calidad, entre otros aspectos. Y creo yo que también es importante señalar que
Hoy en día el cambio no es que se haya eliminado la prueba nacional, hay una prueba nacional, se continúa teniendo una prueba nacional. Nada más que ahora la prueba nacional ya no está respondiendo a un criterio donde la mayor cantidad o el mayor porcentaje para aprobar estaba contenido en el examen, sino que está de alguna manera promediado entre la nota que va a obtener un determinado examen más la nota de presentación, que es el resultado de las notas del colegio, pero que ahora tiene un peso mayor, de un 60% y no de un 40%. Esa inversión que ya sucedió en la promoción del año pasado, entre la nota de presentación y la nota del examen, hizo que la promoción pasara de un 70% a un 83%. ¿Por qué? Porque, en definitiva, y un aspecto que el estudio también plantea como una recomendación, es que se deben de valorar los aprendizajes que los estudiantes han desarrollado a lo largo de toda su experiencia, digamos, formal de aprendizaje, y que han tenido, además, una evaluación de profesionales, es decir, de docentes, y que esa evaluación debería tener un peso y no reducirse solo a un porcentaje tan, digamos, tan inferior como lo era antes. En otros países del mundo existen pruebas estandarizadas, pero tienen otra característica, y es que son contextualizadas, es decir, corresponden más a diferentes regiones y particularidades de las regiones y a diferentes modalidades. No es lo mismo una prueba de bachillerato, por ejemplo, de esta forma, en un colegio técnico, que en un colegio nocturno, que en un colegio académico diurno, que en un colegio indígena. Entonces, esa otra particularidad se toma muy en cuenta en otros países. De alguna manera, esta propuesta del Ministerio recoge esas ideas y otras, ¿verdad?, que otras investigaciones también han promovido. Lo cierto del caso es que es una prueba que no se puede juzgar porque no se ha desarrollado, pero que todavía tiene un componente que a nuestro juicio debe valorarse con mucha criticidad y debe estar de alguna manera bastante investigado, y es que se está cambiando el concepto de una evaluación por normas, donde interesa un determinado estándar para que el estudiante pase, a otro por criterios fundamentados en la evaluación de habilidades cognitivas o de competencias cognitivas más que de contenidos. Y eso sugiere que el docente ya domina esa otra forma evaluativa, y no es así, porque la gran mayoría de los docentes en secundaria nos hemos formado. Yo también fui docente en secundaria, en enseñanza de los estudios sociales. Aquí vi entrar a un colega que hace mucho tiempo no veía, a Walter, es un gusto, con Isabel también, y nos formamos en un modelo diferente. Por ejemplo, la Universidad Nacional, hasta hace 3 años, en la enseñanza o la formación de docentes en matemática, cambió modelo por competencias. En la enseñanza de la historia, hasta hace 2 años, cambiamos el modelo por competencias. En inglés, ya se había cambiado un poquito antes, por competencias. En la Universidad de Costa Rica, no. La formación de los docentes no está con el modelo de competencias o de habilidades cognitivas en la mayoría de las formaciones. Y si analizamos además que solamente un 75%, o más bien solamente cerca de un 20% de los educadores se forman en universidades públicas, ese otro 20%, de verdad que no tengo un estudio para afirmarlo de esa naturaleza, pero sí he analizado los programas de enseñanza de matemáticas y ciencias y no están en el modelo, ni mucho menos, de enseñanza por competencias y habilidades. Entonces, hay un gran reto que tendrá que enfrentar el Ministerio y los docentes que dan clases de cómo enfrentar un nuevo modelo evaluativo sin un proceso de formación que permita entrarle a esta nueva concepción. Muchas gracias por las 2 preguntas excelentes. Voy a tratar de hacer una respuesta en la cual pueda abordar las 2 para no tomar demasiado tiempo. Respecto a la tradición sofista y Protágoras, hay cosas que no tuve tiempo para mencionar, pero que ahora quizás podría indicar de paso. Esa fue la única época en toda la historia de la humanidad en que podemos decir que los humanistas, solo por ser humanistas y por vivir de eso,
como filósofos, como pensadores, tuvieron una vida de muy alto nivel. Realmente se les pagaba y se les pagaba muy bien. El Estado griego, sobre todo el Estado ateniense, concebía que su rol era fundamental, era decisivo, que se necesitaba un tipo de filósofo que no fuera necesariamente del pensamiento más elevado de la filosofía especulativa, sino filósofos más pragmáticos y que sirvieran de correa de transmisión entre las grandes ideas filosóficas y la vasta mayoría del pueblo, sobre todo la juventud. Esa reivindicación del rol docente, del rol formativo que debe tener el pensamiento filosófico humanista, queda establecido desde esa época y desgraciadamente hoy lo estamos tirando completamente por la borda, estamos considerando que es algo obsoleto, del pasado, de lo cual nos tenemos que ir liberando poco a poco para dar paso a una educación basada solamente en la especialización en ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Todo este tema que ya más o menos creo que cada uno de los que están aquí lo manejamos de algún modo. Cuando finalmente se va acabando el cierre del siglo de oro, cuando todos los grandes avances sociales, políticos y económicos incluso de esa época comienzan a descender por la espiral de la violencia creciente, de la adoración del poder hegemónico, de la Grecia imperialista que empieza a expandirse entonces hacia Oriente, hacia el norte de África, y entre paréntesis la civilización griega no fue nunca occidental, siempre ha sido un gran logro de las civilizaciones orientales. Lo que pasa es que Occidente se apoderó de ella después y la ha utilizado para su propio prestigio y para hasta cierto punto, su dominio y su hegemonía intelectual, civilizatoria, global, a partir más o menos como del Renacimiento. Viene, por supuesto, el largo hiato, el largo periodo en que, después de la caída de Roma, y que también se mantiene cierto de los ideales sofistas y de Protágoras del humanismo, pero con una orientación mucho más política hacia la forma como debe funcionar la ciudadanía, la ciudad romana, y que después se deforma mucho también por la expansión imperial de Roma. Después de la caída del Imperio Romano viene entonces lo que sabemos, el comienzo de la Edad Media, una época en que Aristóteles proscrito, y por supuesto nadie estudia a los sofistas, solamente en Constantinopla se conservan todos los textos clásicos griegos, la mayoría de los otros son destruidos. En ese sentido el surgimiento del cristianismo no contribuye mucho, hay bastante persecución, precisamente porque habían demasiadas ideas perturbadoras en la forma como los griegos percibían la naturaleza y el mundo físico, ¿no? Y entonces pasa a ser una cosa de pequeño claustro donde tienen guardado y encerrado los libros de Aristóteles ahí. El nombre de la rosa, la famosa novela de Umberto Eco, más o menos expresa eso muy bien, hasta que en el siglo VII surge el Islam, se expande, se extiende rápidamente, y en la medida que avanza y sale, deja de ser una religión estrictamente nomádica, simplista, y se va haciendo más sofisticada, se va haciendo más compleja, y va surgiendo el Estado Islámico, que tiene su apogeo en Damasco, y luego en Bagdad. Y en Bagdad, y eso es una cosa interesante, comienza un nuevo renacimiento, comienza el primer renacimiento. Es decir, se vuelve a los textos clásicos griegos, se los empiezan a comprar a las grandes clases dominantes en Constantinopla, los empiezan a traducir al árabe y al hebreo, incluso más tarde al latín, se empiezan a popularizar y se crea, y esto es lo importante, en Bagdad una gran institución del conocimiento que era mucho más que una universidad, era realmente como un gran templo libre del saber, donde no importaba qué religión o qué convicciones políticas usted tenía, si usted llegaba y usted tenía un aporte intelectual que hacer y entraba entonces becado
con todos sus gastos y toda su manutención cubierta por el Estado Islámico a la Casa de la Sabiduría. Ahí, entonces, vuelve a pagarse, vuelve el Estado a tomar en las riendas la educación pública y se le vuelve a pagar a los docentes y vuelven a tener un estatus importante. Y eso no hubiera sido posible si precisamente, y a eso quería ir a lo que usted mencionaba, no hubiera sido posible el surgimiento de la Casa de la Sabiduría en el siglo VIII, IX, hasta el siglo XIII, en que entran los mongoles y lo destruyen, acaban con todo, ¿no? Quemando 600.000 libros, destruyendo la Casa de la Sabiduría, matando a todos los grandes sabios que habían ahí, entre los cuales había muchos de la India, muchos de China, mucha gente del Extremo Oriente que habían llegado hasta ahí y que convivían entonces en esta comunidad del saber donde se hacía de todo, se hacía filosofía, se hacía ciencia, medicina, dentística, geología, astronomía, era increíble, o sea, poesía también, literatura, o sea, no se hacía ninguna discriminación, ninguna diferencia, todas las formas de saber eran respetables y estimuladas. Y entonces ahí, claro, las nociones de dialéctica que son tan naturales y del movimiento que vinieron de Oriente tuvieron un impacto extraordinario. Y eso por todos los sabios que vinieron de la India, que vinieron de Persia, que vinieron de China. Y efectivamente yo creo que nunca hay una gran revolución civilizatoria, sino hay un crisol donde se combinen enormes y diferentes disciplinas, tradiciones y corrientes de pensamiento, incluso religiones. Y había mucha tolerancia y libertad religiosa en la Casa de la Sabiduría. No importaba si usted era budista o si era musulmán, o incluso si era zoroastriano, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a lo que yo creo que podríamos propender, y sé que es bastante tópico, es a una universidad donde primero se establezca la igualdad absoluta en la distribución de recursos y en el apoyo a todas las formas y expresiones del intelecto, de la inteligencia, de la sabiduría y del conocimiento humano. Y en eso no me estoy refiriendo solamente a las disciplinas académicas, sino que deberíamos también darle un lugar a las formas de conocimiento popular, especialmente de nuestros pueblos originarios, que son todavía receptáculos de conocimiento extraordinario, que se están perdiendo día a día, porque además los idiomas que contienen esos conocimientos están en vías de extinguirse. Una vez que desaparece un idioma, desaparecen con él todas las formas de expresión, de conocimiento, de sensibilidad, de arte, etcétera, etcétera, que estaban ahí codificadas por milenios de evolución cultural. Yo creo que la universidad, sobre todo aquí en Costa Rica, que de alguna manera yo creo que ha heredado los ideales, los grandes ideales humanistas de la Grecia clásica. No es extraño que exista una ciudad que se llama Atenas, otra que se llama Grecia, que se le preste tanta importancia a las columnas griegas, etcétera, etcétera. Y que la democracia costarricense de alguna manera se identifica siempre con la tradición democrática griega. Entonces nuestras universidades deben abrir espacios fundados sobre todo en el humanismo. Y nosotros que estamos ahí en el Centro de Estudios Generales de la UNA, estamos luchando y trabajando constantemente para que este centro, que fue creado también con una visión totalmente humanista, extraordinaria, que se generó una universidad en torno a un centro de estudios generales. Eso es maravilloso. Que eso no se pierda, que eso se sostenga, que prospere e incluso que crezca. Así por lo menos es mi esperanza. Muchas gracias. Gracias. Entramos a otro bloque de preguntas, consultas. Buenas tardes, gracias a los compañeros de la mesa por las propuestas que nos hicieron en esta tarde. Mario, a mí me gustaría tal vez si podés ampliar, porque en realidad los datos que se han hecho en el estado de la región son muy densos y hiciste una gran síntesis. Si pudieras hablar un poco más sobre el efecto del bono demográfico, ¿verdad? Y a mí me gustaría conocer si en esta estadística de que las mujeres son las que terminan más concluyendo secundaria,
¿se incluyeron en este estudio o se van a incluir en algún momento las variables también que trazan sobre las mujeres en la secundaria? Y es el tema de la maternidad. ¿Alguna otra consulta, comentario? Cerrar este bloque y ya darle el paso al compañero. Sí, de hecho sí, el tema del bono demográfico pues da para muchísimo. En referencia a lo que hablé, me parece importante ampliar en 2 vías. Primero, reiterar el tema de que es necesario preparar a las poblaciones que hoy en día son jóvenes, niños y niñas, para el momento en que lleguen a la edad productiva, porque eso es una gran oportunidad para fomentar el desarrollo de los países, en este caso los países de Centroamérica, pero también es clave entender que esas personas y esa base de la pirámide va a subir y va a seguir subiendo, entonces actualmente también van a salir de esas edades productivas y van a entrar a edades ya que de nuevo van a ser dependientes, ¿verdad? Y cuando vuelvan a ser dependientes van a tener que depender de los ingresos, de las ayudas que los gobiernos les den, ¿verdad? Entonces es una especie de ciclo. Si no logramos que estas personas sean suficientemente productivas, que sean suficientemente educadas, después no vamos a tener las maneras de darles una calidad de vida adecuada, darles un desarrollo humano necesario cuando entren a edades que vuelven a ser no productivas, ¿verdad? Que eso es en parte de las discusiones que estamos empezando a tener aquí en Costa Rica y en Panamá también, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con las pensiones? Hoy en día se habla de que vamos a tener que trabajar más tiempo, de que la pensión va a ser menos buena, por así decirlo, de que el Estado va a tener que ver de dónde agarrar recursos. Entonces, en gran medida, el éxito y estas fricciones de lo que va a pasar en el futuro va a depender de la educación que le demos a estas personas hoy. Y también va a depender de las capacidades institucionales y de la calidad de las democracias que tengamos. Centroamérica es una región donde las democracias son muy débiles, como ya hablamos, las instituciones en general son muy débiles y tienen muy poco músculo y muy pocos recursos. Entonces, si no logramos obtener recursos, va a ser muy difícil que podamos sostener a todas estas poblaciones que eventualmente, estamos hablando de futuro, van a ser dependientes. Y esto, como estamos pudiendo empezar a ver, genera fricciones muy grandes, fricciones sociales también. Sobre el tema de las mujeres en secundaria, estos datos que yo presenté son datos netamente descriptivos, ¿verdad? Están basados en unas cifras que calcula la ONU y simplemente describen el hecho de que en secundaria la proporción de mujeres es mayor que la de hombres. Ya analizar un poco las causas subyacentes o factores asociados que podrían ayudar a comprender esta situación o incluso plantear preguntas adicionales, como bien usted menciona, el tema de la maternidad, requieren estudios a mayor profundidad. En Costa Rica, digamos, de la región centroamericana, en Costa Rica es que se da la mayor cantidad de investigación en temas de educación. Y yo la verdad no conozco ningún estudio que analice el tema específico de la maternidad, pero perfectamente es posible que lo exista. Yo sinceramente tampoco es que ese sea el área que más investigo, pero sí les recomiendo ver un poco las publicaciones del Estado de la Educación, también le pertenece al Estado de la Nación, donde probablemente haya algún tipo de información al respecto. Pero en definitiva es un elemento central, ¿verdad? Que más bien haría pensar que ese desempeño tan favorable que tienen las mujeres sea menos favorable, sobre todo porque aquí no le damos apoyo a las mujeres madres, ¿verdad? Pero sí, claramente es un elemento muy relevante. Muchas gracias, Mario. Entonces, vamos a hacer el cierre del conversatorio. Voy a hacer una síntesis muy general, muy concreta. Hemos escuchado 3 exposiciones muy atinentes sobre cuáles pueden ser elementos centrales desde el punto de vista de la educación como eje central para poder ver una salida a la inequidad que existe en la región, y no solamente en la región, como ya Mario mencionaba, hay elementos latinoamericanos que también son parámetros a considerar. Sin embargo, herramientas como la investigación, como discusiones teóricas, filosóficas, en las que posicionan la educación como una
clave fundamental para poder eliminar estas condiciones son básicas y necesarias, y esto pues se nota en este conversatorio y por supuesto dentro del encuentro. Sin duda alguna no se cierra la discusión acá, hay muchísimo que hacer, muchísimo que discutir, muchísimo que investigar, y estamos seguros y seguras que desde acá, desde humanidades, desde la UTN, la Nacional, investigaciones, etcétera, en cada uno y cada uno de ustedes, instituciones, etcétera, podríamos generar mayores condiciones, discusiones y datos, propuestas que puedan generar una mejor condición a nivel regional y por supuesto del país. Sin más, le doy la palabra a Camila. Gracias a todos los académicos participantes en este conversatorio. El papel de la educación de la creciente inequidad regional. Fuerte el aplauso para todos ellos. Y vamos a entregarles un reconocimiento. Yo se voy a llamar al doctor José Matarrita Sánchez. Yo voy a leer el primer certificado de reconocimiento de su Universidad Técnica Nacional, Vicerrectoría de Docencia, Programa Institucional de Formación Holística, Área de Formación Humanística. Confiere el presente reconocimiento a Carlos Vargas Loaiziga por su valiosa colaboración como moderador del conversatorio El papel de la educación ante la creciente inequidad regional, Encuentro Humanístico 2019. La misma leyenda para el académico Miguel Barahona Coquerel. Lo mismo para el licenciado Mario Herrera Rodríguez. Y al doctor Francisco González Alvarado. También tenemos un reconocimiento muy especial al compañero Carlos Herrera Martínez por la gran colaboración que siempre le ha dado al área de formación humanística y todo lo que contribuye a la academia por medio de la memoria histórica que rescata sus fines. Fuerte, un aplauso al compañero Carlos Herrera Martínez por su gran disposición siempre en ayudarnos a hacer cosas talentos de nuestro reconocimiento. Sin duda alguna, hasta el momento en este encuentro humanístico, que ha sido muy rico, ha sido un encuentro de reflexión, hemos cumplido con las palabras del doctor José Matarrita Sánchez cuando inauguró el encuentro y dijo: en el marco de este encuentro humanístico nos proponemos a reflexionar de manera concienzuda acerca del bicentenario de vida independiente. Y rescato también cuando expresó: es importante un desarrollo científico, tecnológico y técnico con rostro humano, es decir, ciencia con conciencia. Y es muy importante también aquí rescatar las palabras del Principito cuando dice: veo humanos, pero no veo humanidad, para que reflexionemos todos. Así que entonces ha sido un encuentro muy rico. Continuamos ahora con un refrigerio y luego de 6 a 8:30 no se pueden perder este acto cultural que es un recital poético con Carlos Mejía Godoy, Dionisio Cabal Antillón y Carlos Monge, aquí en el auditorio, es decir, a las 6 en punto para que estén presentes. Muchas gracias a todos los compañeros, nos han hecho reflexionar y gracias a todos ustedes y esta fiesta, como dicen, cultural y académica.